Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor Sergio García Ramírez, un jurisconsulto de primera línea en este país, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad en el área de Ciencias Jurídicas, con una amplia experiencia en el servicio público, procurador general de la República en fin, con una amplia visión sobre los temas de justicia y de ejercicio de los poderes judiciales en este país. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por la presentación tan generosa. Muy amable. Gracias, doctor. Señor Piz, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches. Pues hay muchos temas, don Sergio, y tocamos a su puerta. Eso es lo que me temo, que hay muchos temas. Exactamente. Bueno. Vamos primero con lo judicial, ¿le parece? Y luego vamos a lo político, de lo que usted también sabe, un ferrocarril, pero vamos con lo primero. En lo judicial, hay toda una serie de cuestionamientos en este país en los últimos 4 años respecto a la responsabilidad y el ejercicio de esta nueva Fiscalía Autónoma General de la República. Es decir, aquella Procuraduría General que con la reforma de hace unos años se convierte en una fiscalía independiente, ya no sujeta o sometida al Ejecutivo Federal, sino de forma independiente, como sucede en muchos otros países. Es decir, es el caso de Estados Unidos, es el caso de Francia, es el caso de la Gran Bretaña. Es decir, el gran fiscal de la nación no obedece al Poder Ejecutivo, sino que es una entidad autónoma que realiza investigaciones con total separación del partido que gobierne, etcétera, etcétera. La primera pregunta para abordar esto a profundidad, para luego ir a cómo ha sido la historia y a la persona que le ejerce, hoy por cierto ausente de su cargo por razones de salud, pero el tema es, ¿esta fiscalía ha funcionado? Don Sergio, ¿ha sido auténticamente autónoma, independiente? Mire, yo no sé si la respuesta que le voy a dar va a ser satisfactoria para usted y para quienes nos están observando, porque yo he adoptado una línea y no me aparto mucho de ella. Mi línea es no mirar mucho hacia atrás y tampoco mirar mucho hacia adelante, por respeto a quienes me han precedido, claro, que sus problemas habrán tenido, claro, y también por deferencia a quienes me han sucedido. Entonces he sido cauteloso, vamos a usar esa expresión, y lo sigo siendo, Me resulta más fácil referirme a otros funcionarios de otras funciones que a quienes me antecedieron o me sucedieron. Pero no quiero tampoco eludir totalmente la pregunta y sobre todo la respuesta. Yo estimo que a la Fiscalía, que es una nueva estructura, no es equivalente estrictamente a la antigua Procuraduría. Usted recordará que al procurador de antaño se le llamaba el abogado de la nación. Es correcto. Se le decía el representante de la sociedad y a la Procuraduría también. Actualmente es algo de eso, pero ese algo de eso es Fiscalía. Fiscalía, o sea, persecución de delitos. Probablemente no tiene todos los recursos que debiera tener para esto. Debería tener recursos muy importantes, muy fuertes, del tamaño de su misión. Porque también a diferencia de antaño, hogaño, usar esas palabras, la criminalidad es una criminalidad rampante, desbordante, creciente, muy agresiva, muy bien dotada. No digo que la anterior haya sido inocua, no había calma. Tenía lo suyo, pero era distinta. Esas aguas siempre estuvieron en movimiento, pero no era igual. No era igual ni en aspectos técnicos, ni en violencia, ni en número. Ahora las cosas han sido diferentes, son diferentes, y yo creo que hace falta contar con más recursos, muchos más. Pero aparte, ahora hay otros factores que complican el quehacer de una fiscalía. Y esto sí lo digo sin ambajes porque nunca he estado de acuerdo con ello, que es la interferencia, la presencia de otras autoridades, de otras instituciones. En aquel entonces, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio Público era responsable total de lo que hacía o no hacía. Y el procurador tenía que asumir la responsabilidad con su policía judicial, la vieja policía judicial. No era mansita, pero bueno, ahí está. Y en todo caso el responsable era el procurador de mandarla y conducirla. Ahora intervienen otros actores
interviene, bueno, actores fundamentalmente militares, muy respetables. Claro, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional Claro. y el propio Ejército Claro. y la Armada. Cuando yo fui procurador de la República, hace no sé cuántos siglos, pero cuando lo fui, ¿verdad? Pues tenía un trato constante con esas corporaciones, por supuesto, Claro. no con la Guardia Nacional, que no existía. No existía, pero con la Secretaría de la Defensa, las de la Mucho. Marina, claro. Sí, pero cada quien con su frontera. Claro. Cada quien dentro En de su encomienda constitucional y legal. Entonces, la interferencia de otras autoridades complica las cosas. A veces apoyan, ayudan, pero en ocasiones comprometen mucho el quehacer de una fiscalía que no actúa con la autonomía con la que debiera actuar, con la responsabilidad con que abierta. Por lo menos ese es mi punto de vista. A lo mejor quien actualmente tiene esa responsabilidad tiene una opinión distinta, la respeto. No, seguramente sí, Bueno, y es respetable. bueno, como usted pues es dice. respetable desde luego. sí. Es una persona a la que yo conozco y por la que tengo aprecio. Nos hemos tratado en la Facultad de Derecho y en otras encomiendas públicas. Pero yo creo que estas interferencias son poco convenientes. Poco convenientes porque finalmente entonces ¿quién responde y de qué? ¿Y quién es responsable de qué? Claro. Me da la impresión, porque quien decretó esta política de abrazos y no balazos, o de no combate frontal a las crecientes y muy diversificadas organizaciones criminales, de las que usted ya daba cuenta, fue pues el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, marcó esa línea y esa política. Respetable, parte de su programa, parte de su plan de gobierno, etcétera. No vale la pena siquiera hacer una evaluación a 4 años de distancia de si eso ha funcionado o no, porque los resultados son evidentes en términos de número de crímenes, de violencia extendida en los estados, etcétera. Pero me preocupa el tema de que esa política marcada desde el Ejecutivo parece haber regido la actuación de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía podría haber pues coincidido no con la política del presidente, muy respetable, pero si hay delitos del fuero común o del orden federal, pues la Fiscalía tendría que haber actuado, independientemente de cuál sea la política marcada por el presidente. Y a mí me da la impresión, y se lo cuestiono, si ahí hay como un binomio, ¿no? Es decir, una Fiscalía que actúa acorde con la política dictada por el presidente. ¿Qué dice usted de esto? Bueno, mire usted, esta expresión tan aparatosa de abrazos y no balazos, pues tiene que ser ponderada y tiene que ser analizada con mucho cuidado, ¿verdad? Si a mí me abrazan, como usted que me saludó ahora con un abrazo, pues por supuesto que correspondo con otro abrazo, pero si me saludan de otra manera, pues tendría yo que actuar en consecuencia, ¿verdad? Y un poco así el Estado, ¿no? Es muy romántico esto de abrazos y no balazos. Es evidente que no ha funcionado. Es evidente que la delincuencia está desbocada y la violencia también. Pero mire usted, se ha querido resumir la política o la estrategia de combate a la criminalidad en abrazos, no balazos. La expresión está bien para un discurso. Bueno, para un discurso cargado de plaza pública. Bueno, pero, ¿cuál es la política del Estado en materia de seguridad? De combate, seguridad. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, cuando a veces se oye que no van a cambiar de estrategia, que se va a mantener la misma estrategia, pues yo como lector de periódicos, como público de excelentes programas como el suyo o como el de ustedes de televisión, digo, ¿cuál es la estrategia que no va a cambiar? La estrategia de no hacer nada, la estrategia de no dar resultados, pero en fin, ¿cuál es la estrategia? No la encuentro. Quiero recordar, puesto que está usted provocándome con estas reflexiones a las mías, quiero recordar que en noviembre o diciembre, quizá fue noviembre, de 2018, a raíz del triunfo electoral del nuevo gobierno, se emitió un llamado Plan de Seguridad y Paz para pacificar al país. Bueno, como si hubiéramos estado en un estado de guerra, pero bueno, la expresión puede ser elocuente, pacificar el país. Al poco tiempo vino el Plan Nacional de Desarrollo, recogió ese programa de pacificación. Luego, otro instrumento llamado estrategia de seguridad que fue aprobada por la Cámara de Senadores y así sucesivamente. ¿Y qué ha pasado en cuanto a la seguridad? Pues yo creo que francamente casi nada, porque tenemos un espectáculo atroz
a lo largo y ancho de la República. Lo mismo en delincuencia bravísima, la delincuencia que llaman organizada o evolucionada, que es muy violenta, como la otra, la no común, organizada, sí, la sí. desorganizada, la Sí, sí. primitiva, la atávica, la de siempre, ¿no? Lo que está pasando es terrible. Lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 meses, para no echar la vista demasiado atrás, lo que ha pasado, atentados, ¿verdad? Brutal. A colegas muy respetables, Sí, colegas cómo no. de ustedes muy respetables, Sí. bueno, de función de muchos periodistas, los motines en las prisiones, los desplazamientos en las prisiones, los muertos todos los días. Y llega un momento en que uno tiene que cambiar el programa de televisión, Sí, porque ya no todos puede son dormir crímenes, ¿no? por- Exacto. de tanta muerte, ¿verdad? Pues ese es uno de los motivos para ver la silla roja, ¿verdad? Porque puede uno enterarse de otras cosas y no solamente de sangre, sudor y lágrimas. Y ¿verdad? balazos. Bueno, eso es lo que yo Sí. opino. en general. Sí, hay ahí, yo creo que lo señala usted con presión, mucho documento, ¿no? A lo mejor mucha planeación, mucha... Y reformas constitucionales, inclusive. Y modificaciones a la ley, ¿no? Bueno, es decir, la Pero no me cancelación salga de la con que Policía ley es la Federal. ley. ¿no? No me salga con que la ley es la ley, por favor. Pero usted es un defensor No de la importa ley, mucho. doctor, por favor. Señor Piz. ¿Cuál es, en su opinión, el estado de la procuración e impartición de justicia en el país? ¿No? Lo pregunto porque, a propósito de la idea que soltó Leonardo al principio sobre la Fiscalía General de la República, pues también se habla de que hay en algunos casos un uso político de la Fiscalía, pero también tenemos las estadísticas sobre el alto nivel de impunidad que hay en el país, ¿no? Se denuncian pocos delitos y muy pocos derivan en una carpeta de investigación y muy pocos derivan todavía en una sanción. Y por otro lado tenemos una pues crítica constante del presidente o de funcionarios de su gobierno en el sentido de que los jueces no emiten sentencias y tenemos mucha gente en las prisiones, ¿no? En los reclusorios, que están ahí y no reciben todavía una sentencia. Pero digo, a lo mejor el proceso es mucho más largo, usted lo conoce mejor que yo, pero ¿cuál es su opinión sobre esto? Mire, desprendo de lo que se acaba de decir la última parte, la crítica feroz en ocasiones del Poder Ejecutivo Al hacia Poder el sistema judicial y la otra judicial, porque aquí tenemos 2 aspectos a considerar. Por una parte, cuando el juez no dicta las sentencias que quiere el Ejecutivo que dicte el juez, y por otra parte, cuando el juez o los jueces, y esta ya es otra rama, no atienden los deseos del Ejecutivo en relación con otro tipo de asuntos. Ya no digamos con asuntos penales, sino con asuntos económicos, de desarrollo, etcétera, ¿no? Es esto último lo que suscita más críticas de parte del Ejecutivo. Muchas veces críticas, injuriosas. Sí, sí. Y a menudo críticas injustas, que lo que hacen es debilitar el Poder Judicial o colocarlo con una imagen muy negativa ante la Y gente. me parece Pero, denigrantes incluso, doctor, bueno, porque francamente no hay derecho. No hay derecho. acusar a un juez de colusión porque no falla a favor de lo que al Ejecutivo le interesa, es una acusación muy seria, ¿no? Muy y además la seria. suelta así al azar sin haber pues sustento de por medio, ¿no? Como se dice tanto, habría que probarlo, Claro, habría que habría probar que esa colusión. Bueno, esto ocurre en dramas penales, pero también en los otros, Claro. que tienen que ver con la gran política del Estado mexicano, claro. si es que hay alguna gran política del Estado mexicano. Sí, es que en hay. relación con lo primero Sí. que usted mencionó, Procuración de Justicia, Administración de Entonces, Justicia, mire, yo quisiera situar estos temas, y suelo hacerlo cuando escribo sobre ellos o cuando hablo sobre ellos, dentro de un marco más amplio, sistema de justicia penal, sistema de seguridad pública y justicia penal. Un sistema que comienza con la policía y a veces antes de la policía, con medidas preventivas y culmina con las prisiones y a veces después de las prisiones, con medidas de reinserción. Y en el largo camino, en el largo y azaroso camino de la justicia, hay muchos incidentes, muchos accidentes y problemas. Pero uno de los mayores, yo diría que el mayor, para mi modo de ver las cosas, el mayor es la falta de policía. Lo que echamos de menos, yo lo he hecho de menos, es una policía, pero no la Guardia Nacional. No, una que ahí policía. está. La policía. No una corporación La policía, militar. Claro, Ajá, la exacto. policía de proximidad, la policía De que debe barrio, estar a la de vuelta calle, de esa exacto, urbana. a la vuelta de la casa, la policía que hace investigación de delitos o prevención de delitos. No la tenemos. No la tenemos, y la reconstrucción, que estaba muy maltratada, pero la reconstrucción de la policía se frustró cuando surge
la Guardia Nacional Sí. y se apuesta todo a la Guardia Nacional. Entonces dice uno, bueno, ¿y dónde está la policía? La policía menuda, digamos, por llamarle de alguna manera, la policía cotidiana de todos los días, que cuida de nuestra paz y seguridad. Prácticamente no existe. Y la que existe es insuficiente y a menudo, lo digo, quiero ser respetuoso de las excepciones, pero a menudo poco competente, ¿no? A ver, doctor, pero este es un debate que tiene en este país, corríjame usted, no, 25 años. Es decir, desde los 90s, desde el gobierno del presidente Zedillo, me parece, y en subsecuencia, a ver, tenemos un problema policíaco, una policía infiltrada por el crimen, corrompida, les pagamos mal, no los capacitamos mal. Ahí se tomó conciencia de decir, a ver, vamos a crear policías serias, capacitadas, entrenadas, educadas, con un espíritu de cuerpo, se decía entonces, y además bien remuneradas, para sustraerlos de la tentación de la corrupción. Muy bien. Y 25 años después, y recuerdo los intentos de cada administración, ¿no? Fox hizo alguna, y Calderón hizo otra, y luego Peña hizo otra, y cada uno hacía una. Y ahora tenemos otra, que por cierto es militarizada, pero seguimos con el problema. Es decir, Bueno, ¿por qué hemos sido tan incapaces? O el Estado mexicano y sus sucesivos gobiernos han sido tan incapaces de atacar el problema de fondo. Porque somos incapaces de políticas de gran visión, de políticas que trasciendan los cortes sexenales o trienales o anuales. Lo acaba usted de decir, el presidente tal hizo algo, y el otro presidente ya hizo algo, y el otro hizo algo, pero no hicieron todos lo mismo, no iban en la misma línea de construcción de un sistema de policía, independientemente de los colores partidistas Sí, claro. y de los discursos presidenciales. Esto nos ha faltado. Entonces, son 25 años, o los que hayan sido, Sí. 30 si usted quiere, o 20, los que hayan sido, para estos efectos, quizá para otros también. Fracaso estrepitoso, ¿no? Desperdiciados. Entonces, la consecuencia de esto es que los delitos no se investigan, no hay las consignaciones que debía haber, no hay las sentencias, los jueces reciben expedientes que no están integrados. Bueno, ahora ya no se habla de expedientes, ahora son carpetas, ¿verdad? Es una expresión curiosa. En fin, no están suficientemente integrados y la impunidad es rampante. Ustedes conocen las cifras que los especialistas manejan, que son cifras que arañan el 100%. Sí. 95. Bueno, ese, particularmente ese que es los que se denuncian, y de esos cuantos, creo que anda por el 97% de delitos que no se resuelven. Sí, al menos. De denuncias que no se... Inclusive delitos muy graves, estamos hablando también de homicidios. Sí, claro, no solamente por supuesto. los delitos muy complicados, los pequeños robos, las sustracciones. Sí, de bienes, delincuencial y esas cosas, sí. Pero delitos como son los homicidios, o los feminicidios, que son en el fondo pues privación de la vida de un ser humano, ¿verdad? Varón o mujer, ¿verdad? Esto, ahí está. Ahí están las cifras que son aterradoras. Y luego todo esto llega al Ministerio Público deficientemente integrado por una policía que no pero funciona. fíjese, por eso somos tan críticos de los jueces, ¿no? Pero hay que ver esa otra parte. El juez recibe un expediente, una carpeta, se dice ahora. Que integración, para quien nos escucha, quiere decir que haya suficientes elementos de prueba o de evidencia para que el juez le permita dictar sentencia. Y eso es de una pobreza extrema. Eso son paupérrimos. Es que si no hay pruebas, el juez que dicta una sentencia condenatoria está faltando a su deber. Claro. Está prevaricando probablemente, inclusive, ¿no? Tiene que haber pruebas y esas pruebas no las aporta el juez. El juez las recibe, pero no puede aportarlas. Sí, él no hace la investigación. No hace la investigación. Ahora, los penales, porque ahí, claro, llegan, de entrada los meten en lo que ve el juicio, pero luego tenemos casos, que son muchísimos, de gente que lleva 3, 5, 7 años esperando su juicio, cuando eso pues tampoco es... Bueno, hay plazos constitucionales y legales para concluir un proceso, salvo que lo entorpezca el inculpado con medios de defensa mañosos. En fin. Pero bueno, en principio debían terminar los procesos, se dijo en 1 año, luego se dijo en 2 años, y efectivamente hay casos que han durado no 1, 2 o 3, sino 8, 10 o 12 15, años. Esto no puede ser. El número de presos sin condena, de procesados pues en las prisiones están construidas más bien para ejecutar penas que para tener gente presa mientras tramita el juicio. Pero ese número anda en el orden del 40%. Es brutal. Es brutal. Más en el fuero común que en el fuero federal. Pero independientemente de un punto más o un punto menos, 40% de presos sin condena
es algo verdaderamente gravísimo. Pero la falla es sistémica. Bueno, Es todos estos eslabones que no, una policía que no investiga, sí. un expediente mal integrado, un juez incapaz de dictar sentencia, no por capacidad, sino porque no tiene los elementos, y entonces el señor se queda ahí esperando. Bueno. ¿Qué? ¿Esperando qué? Porque puede haber jueces muy incompetentes, o puede haber jueces que desvíen inclusive la espada de la ley, pero si usted se enfrenta a un expediente o carpeta que no está bien integrado, no puede condenar, no debe condenar y no va a condenar. Sí, quizá por eso también quien sufre un delito, es víctima de un delito, dice, pues no denuncio, ¿no? Porque no va a proceder la denuncia, no va a derivar en nada. El tema, señor, de la cifra negra. Sí. La cifra negra, o sea, los Es casos altísima. los cometidos pero no denunciados, es monumental. Y si le pregunta a usted a las personas, porque hay encuestas de percepción de la criminalidad que arrojan cifras enormes. Sí, brutal. Pregunta usted, dice, no, ¿para qué voy a denunciar? si no sirve. Corre un riesgo en primer lugar. Claro, claro. Corre un riesgo y ¿quién me va a proteger? Y segundo, no sirve. Voy a gastar mucho dinero y mucho de tiempo, ¿no? Entonces, falta fe en la procuración. En el aparato de justicia. ¿Necesitaría una reforma? El sistema judicial mexicano necesitaría desde arriba el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia. Se hablaba mucho de esta necesidad de ampliar el número de ministros en la Suprema Corte. Ahorita entramos a la Corte en sus funciones también, pero a su juicio, y después de conocer este sistema de mano propia durante 4 décadas, necesitamos una reforma. ¿Este es un problema de diseño del sistema o es un problema de que las funciones están mal ejecutadas? Bueno, se requiere, me parece, Sí. puede estar equivocado, por supuesto, no estoy pontificando, estoy dando puntos de Por vista. favor. Me parece que sí se requiere un rediseño del sistema de seguridad y justicia penal, completito, desde el arranque hasta el final. El final está en las prisiones, ya lo dije, y el inicio está en la policía o antes de la policía, también lo mencioné. Hay que rediseñar todo en función de un objetivo que es proveer de seguridad pública o seguridad humana, mejor todavía, y culminar en lo que algunos reprueban, que es la readaptación, rehabilitación sí. o reinserción, como ahora dice nuestra Constitución. Pero sí se requiere un rediseño completo. No se le puede exigir a uno de los segmentos y solamente a uno de los segmentos de ese sistema que resuelva el problema completo. Pero si a alguno hay que pedirle un esfuerzo mayor, es a la policía. Y la policía tendría además derecho a decir, sí, un esfuerzo mayor de mi parte, pero también del conjunto del Estado, para proveer a las instituciones de policía de autoridad moral, académica, armamento, equipamiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué tanto ha cambiado el modelo desde que usted estuvo en la PGR ahora? Porque muchos dicen, pues nada más le cambiaron el nombre de la PGR a la FGR y el modelo sigue siendo el mismo, pero no sé. No, mire, no es el mismo, no es el mismo. Tampoco voy a decir que todo estaba bien, No. y lo tempore y que todo está mal ahora. No voy a decir eso, que sería maniqueo y absurdo, Sí, ¿no? sí. Pero el modelo era diferente. El modelo era diferente porque algunas de las piezas del sistema que existen ahora no existían entonces. O se conducían de una manera distinta a como se conducen ahora. Hablé al principio de las injerencias de instancias que no son propiamente de procuración de justicia. Entonces el modelo era otro. Y había, en algún tiempo hubo, no quiero decir el mío, en algún tiempo hubo un anhelo de recuperar la función policial, de dignificar la función policial, no con fuerzas armadas, que son un apoyo indispensable en ocasiones, pero no convertir al ejército en policía, tampoco a la policía en ejército. Son funciones muy importantes, muy nobles del Estado, distintas. pero diferentes, totalmente diferentes. Entonces, yo creo que a cualquiera que se le pregunte, en cualquier población del país casi, vamos a usar un ejemplo, no, quizás no deba decir Zacatecas, pero en cualquier población del país, ¿qué opinión tiene usted sobre su sistema de seguridad? Pero ¿cuál sistema le van a decir? ¿Cuál sistema? Y no están pensando en los ministros de la Suprema Corte. Déjeme ir ahí al detalle, doctor, porque recientemente el INEGI, que hace este sondeo de percepción de la seguridad, acaba de publicar sus resultados de qué ciudadanos en qué partes del país se sienten más o menos seguros, ¿no?
Y ahí varía de año en año. El Bajío ha concentrado importantes condiciones de violencia, de criminalidad, de eventos sangrientos. Zacatecas, Guanajuato de forma muy señalada. Ahí Guanajuato aparece ahora en el primer lugar y luego esos otros. Pero pues está Jalisco, está Veracruz, está Guerrero, está Michoacán. Es decir, no es una zona aislada, como se dijo durante mucho tiempo. Hoy volteamos a ver el territorio y pues a ver, dígame, Tamaulipas, ¿no? La gente no quiere transitar por las carreteras en Tamaulipas. O hay zonas que están tomadas por el narco y que le dicen, oiga, después de las 5 de la tarde no pase usted por ese tramo, por esa zona, porque no es seguro. Pero esto ya es en Tamaulipas, ya es en Sinaloa, ya es en Chihuahua, en muchos lugares. Bueno, muy bien, ahí está la percepción, lo que dicen los ciudadanos. Pero usted ya ha hecho comentarios, menciones tangenciales en torno a la militarización de la policía. Yo diría, hemos perdido el esfuerzo, el proyecto de hacer policías de calidad. A pesar de que nos pasamos 20 y tantos años en eso, parece que esta administración renunció por completo a ello y dijo, no, esto no va a funcionar, hay que ponerlo en manos del ejército. Y creó la Guardia Nacional. Hoy tenemos una policía militar, ¿no? Aunque la ley dice otra cosa y aunque la reforma que se aprobó dice otra cosa, pero pues a los legisladores, como dicen hoy los senadores de oposición, les tomaron el pelo, porque les dijeron aquella señora Sánchez Cordero en Gobernación que no iba a ser militar y pues resultó que sí. No solamente es militar, sino que está adscrita a la Secretaría de la Defensa, integrada por soldados y comandada por militares. Bueno, muy bien. Renunciamos a eso. ¿A qué nos conduce esto, don Sergio? Porque algún día vendrá otro que diga, no, hay que volver a las policías, porque sin las policías, pues no vamos a poder garantizar condiciones de seguridad humana o ciudadana. ¿Estamos perdiendo el tiempo haciendo una policía militar? Mire usted, yo diría enfáticamente que hay que volver a las policías, que hay que empezar otra vez. Qué pena, ¿no? Qué pena que hayamos perdido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantos recursos y tantas esperanzas. Qué pena. Pero la Guardia, con este sesgo que usted acaba de denunciar, se creó hace 4 años ya, con reformas constitucionales muy sonadas. Y dicho sea de paso, con la aprobación unánime de los partidos políticos, probablemente vencidos en la discusión. No presionados, sí. No necesariamente convencidos, pero vencidos. Bueno, ahí está, 4 años. Bueno, yo me quiero remitir a los resultados. ¿Cuáles son los resultados de ese sesgo que ha ocupado ya 4 años? Y la policía, mejor dicho, la Guardia Nacional de entonces se integró básicamente con elementos castrenses. Así es. Esto no hay duda. Y sigue integrada con elementos castrenses. Insisto, muy respetable la función militar, muy respetable, muy apreciable y muy necesaria en un Estado de derecho. Pero no es policía. Pero no es policía. Lo que necesitamos es policía. Es como si pusiéramos también elementos de otra especialidad o profesión en la judicatura o en las fiscalías o en el Supremo Tribunal de la República. Policía es policía. Hemos perdido el tiempo, no lo hemos hecho, no lo hemos querido hacer y no tenemos... Hay algunos a veces asomos en algunas entidades, en algunas ciudades, de un esfuerzo que suele ser municipal, de recapitulación, de rescate de la policía. Monterrey lo hizo en algún momento. Monterrey lo hizo en algún momento, la propia Ciudad Juárez lo hizo en algún momento, es correcto. en La Laguna se hizo en algún momento, pero se pierden. Porque tiene que haber continuidad, ¿no es cierto? No es un esfuerzo de un sexenio. Es una continuidad que por lo menos nos va a llevar 25 años. Preguntémonos las grandes policías, las grandes corporaciones. Nos gusta mucho preguntarnos por lo que está pasando en otros países. Sí. Bueno, hagámoslo. Preguntémonos las grandes corporaciones. ¿Cuándo se hicieron? ¿Cómo se hicieron? ¿Y cuánto tiempo duró? Llevan, sí, claro. Su consolidación. Imagínense, en un año o en dos. Scotland Yard, ¿no? Lleva más de 100 Scotland años. Yard, ¿no? El propio FBI. Claro, lleva la policía francesa, la policía española. Siempre invocamos para apoyar a la Guardia. No. Mire, y cito esta porque se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, la alemana, que servía a objetivos partidistas en el nefasto pasaje de la historia del nacionalsocialismo, pero ahí acaba la guerra, se da la derrota alemana y todo, y ellos en las muchas reconstrucciones que tienen que hacer del país, reconstruyen la policía. Pues naturalmente. Oiga, es una misión esencial del Estado. Yo suelo citar con mis jóvenes alumnos que me escuchan pacientemente un pasaje de un ordenamiento hindú de hace 2000 años, las leyes de Manú,
dice alguna de estas leyes de Manú, el gobernante que no se ciña a la aplicación de la ley y que no provee de seguridad a sus gobernados, a sus súbditos, entonces se va irremisiblemente al infierno. Eso dice, y yo lo cito, y puedo decir de dónde está. Pero yo digo, muy bien, que vaya al infierno, pero no con todo ese pueblo, que no se lo lleve al pueblo de paso, ¿no? Espero lo escuchen donde deben escucharlo. Bueno, no sé dónde sea, pero se va bajo su responsabilidad. Pues sí, ahí hay un problema. Bueno. Yo creo que sí hay un deterioro gravísimo de las condiciones de seguridad en este país en los últimos años. Usted decía al principio, pero yo lo subrayo, lo enfatizo, la estrategia o la política de seguridad fue, pues, la seguimos buscando, pues, porque no la encontramos. ¿Cuál estrategia? Tanto que se hizo esta reforma de militarización que le llaman para ampliar el plazo, el periodo en el que va a estar el ejército en las calles. ¿Y con qué resultados? Bueno, yo creo que 4 años son suficiente tiempo De para ver evaluación, ¿no? un atisbo de resultados. De mejoría, exacto. No ya. totales, pero un atisbo de Y resultados. no los hay. Pero yo creo que habría que trabajar 25 años, por lo en esa menos. línea. Una generación. Antes de irnos a la pausa, pero para cerrar este capítulo que es importante, porque hemos hablado mucho de esto, y Víctor lo acaba de mencionar, la militarización. Hoy hay múltiples sectores en la sociedad, organizaciones civiles, algunos partidos políticos, etcétera, que dicen, oiga, ya tenemos militares en todas partes. Hay memes ahora con el escándalo de la Corte, y ahora hablaremos de eso, de la señora ministra, que pues van a mandar militares a que le haga la tesis a la señora Esquivel, o pues ya tenemos militares en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos, en la construcción, en la obra y la infraestructura pública, en la policía, en las labores de seguridad. Acaban de hacer a un militar Del metro. subsecretario, ¿no es cierto? Ah, bueno, sí, de seguridad. Este, y Guardia Nacional en y el Guardia metro. Nacional, es decir, se está militarizando este país, don Sergio, de forma alarmante, peligrosa. Bueno, usted lo acaba de decir. Probablemente que quedó corto. Puede haber otros renglones en los que también esté pasando esto, inclusive el servicio público de banca y otros aspectos. Ah, bueno, sí, hay sí. y Construcción de sucursales bancarias. Estaba yo tratando de decir, bueno, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? Por ejemplo ese, pero Sí. digo, por ejemplo, sí. Y constantemente se dice no. Cuando se hace la pregunta en más alta tribuna, no es cierto, esto es una mentira, bueno, es una calumnia más de conservadores o de neoliberales, en fin. Bueno, pero ojalá se nos probara que no es cierto, porque todo lo que estamos observando cotidianamente es la mejor prueba de que sí es cierto. Estamos transfiriendo al sector militar funciones eminentemente civiles. ¿Por qué no tenemos confianza en los civiles? Porque no hemos sabido elegir adecuadamente quien maneja aeropuertos o empresas paraestatales o sucursales bancarias. ¿Qué es lo que nos pasa? Y yo creo que hay algo de eso, una enorme confianza, y probablemente la merecen, no digo que no la merezcan, una enorme confianza en las fuerzas militares por disciplinadas, por rigurosas, por estrictas, y una enorme desconfianza en los patrones civiles de conducción de la República. Y esto es muy grave, porque ¿cuál es el destino? Bueno, Es un régimen militar, doctor, ese es el destino. Me preocupa gravemente esto, porque aunque el presidente dice insistentemente que no, que es falso, pues lo vemos en señales todos los días. pero no hasta con que diga que no, que pruebe que no. En fin, déjenos hacer una pausa. Estamos con el doctor Sergio García Ramírez, revisando el aparato de justicia, el sistema judicial mexicano, la procuración, en fin, todo esto. Mensajes, volvemos enseguida. Estamos de regreso con don Sergio García Ramírez, que, por cierto, hago la mención aquí, acaba, doctor, de publicar sus memorias en Porrúa, que llevan por título... Del alba al crepúsculo. Ah, muy bien, muy bien. Y están ya en un circulación, poco lejos ¿verdad? del alba y muy cerca del crepúsculo. No diga usted eso, doctor. Bueno, pero es el camino recorrido y la pues obra sí, camino construida. recorrido. Claro, y donde narra usted su experiencia pública como servidor, como funcionario. La mía desde la niñez prácticamente, pero sin meterme en chismes. No es Claro, un libro claro. de chismes ni de injurias A nadie. a claro. nadie. A nadie. Muy bien, pero cuenta su experiencia Sí, pública. por supuesto, la cuento en Claro, detalle. perfectamente. Desde la primera función que tuve, que fue como funcionario de prisiones.
funcionario prisiones, penitenciario. fíjese nada más. Mi primer trabajo en el sector público fue en la penitenciaría del Distrito Federal, en Santa Marta. En Santa Marta, Acatitla. Acatitla. Esa mera. Iba yo en mi pequeño Volkswagen por ¿Y era usted el director de ese penal? No, yo no era director, yo era uno de estos funcionarios. Yo era jefe de la delegación del Departamento de Prevención Social mire de la usted. Secretaría de Gobernación, jefe de oficina. Luego dirigí penales, luego Ajá. dirigí el del Estado de México, dirigí Lecumberri, dirigí el Sistema Penitenciario Federal. Pero esa fue mi primera tarea y la narro Oiga, con nostalgia. Es usted el último director de Lecumberri Sí, como prisión, sí, ¿verdad? sí, si no sí. me equivoco. Sí. Porque luego la hicieron aquel sede del Archivo General, General si de no la me Archivo equivoco. General. Pero qué experiencia esa. Y además por ahí pasaron Fue- pues muchas celebridades. Pasaron muchas cosas, aparte de las celebridades. Sí. Pasó de todo en Lecumberri. Pero mire usted, cuando dicen usted cerró Lecumberri, no, yo abrí Lecumberri. Claro, Porque se al abrieron las público, a la puertas para ciudadanía, entrar a claro. la gente. Esa ¿En es, qué año es eso, doctor? Eso es 76. 76. Y fue, lo digo con franqueza, una de las más bellas experiencias de mi vida. Claro. Yo llegué con temor después de una fuga de varios reclusos, Ajá. invitado por el presidente, en ese caso no ordenado por el presidente, Sino sino invitado. invitado por ahí el subsecretario de Gobernación. Y me dijeron, si usted no quiere, pues no debe, pero ojalá que quiera. Claro, Quise. claro. Entonces llegué como director y me estuve ahí 3 meses, hasta que estuvieron a punto los nuevos reclusorios. Y fue una experiencia muy hermosa. Y ahí estoy pensando en esa gobernación de ese año, de ese principio, don Jesús Reyes Heroles, si no me equivoco. Don Jesús Reyes Heroles, don José López Portillo, Sí. en fin, una serie de personajes con una buena visión que dijeron, no destruyamos Lecumberri porque no es Que quede culpable como el mono, edificio claro, de lo que claro, ha pasado claro, ahí, ¿no? claro, sí. Vamos a aprovecharlo y se aprovechó como archivo de la Sí, nación. Sí, cuánta Eh, historia. bien. cuánta Las historia. crujías, Sí, ¿no es cierto? sí, y la, sí. la C, No, y además la que J y la quedó- H, y no sé cuál eran las Quedó células. bonito el inmueble. Como, Quedó muy bien, sí, sí, quedó sí. muy bien. rehabilitado. Sí, Yo sí. creo que hemos hecho bien, y no estoy tratando de consumir tiempo, yo creo que hemos hecho bien en rescatar algunas prisiones, que fueron a veces conventos, o fueron prisiones, o fueron cuarteles, y embellecerlas y dotarlas de un fin. Fíjese que hay un caso semejante que conozco y tampoco estoy tratando de consumir tiempo porque me interesa ir a lo importante, la de San Luis Potosí, que también Estupenda, que le es un hicieron museo. centro cultural Bueno, y es espectacular, hicieron allí un trabajo. estuvo Madero y ahora va uno allí Exacto, y ve ahí una estuvo hermosa Madero, exposición. Es más, está la Claro, celda en la que claro. estuvo Madero. ¿Y a usted todavía le tocaron algunos presos célebres? Pues ya se habían Bueno, ido. Madero no me tocó, ¿eh? No, Aunque por la don apariencia Sergio, parece, pero Pero no. Lecumberri, por ejemplo, yo creo que en los 70 todavía Eberto Castillo pasó por ahí, ¿no? No me tocó. Digo, No, Siqueiros presos ya de- se había ido. Presos de ese tamaño, de es esa que- dimensión, es que tú dices, no me los tocaron. del 68, ¿no? Que estuvieron 1 o 2 años, ¿no? Bueno, Algunos más. me tocó una crujía, bueno, lo que las crujías, usted Sí. acaba de recordarlas. Había una crujía con presos políticos. Ajá. Claro que el uso de la expresión Sí, no sí, era un no, uso no, claro, correcto. claro. Pero pues yo sí lo usaba porque eran presos por motivaciones Políticas, claro. Y déjenme decirles, me miraban con ojos ariscos, ¿no? Pues era el representante de la Del gobierno y de del la gobierno autoridad, y todo. claro. Pero finalmente no nos llevamos mal, porque desde luego permitimos que entraran los libros que quisieran entrar. No podía entrar en el Capital, claro. por ejemplo. ¿Por qué no podía entrar el Capital? Ay, hombre, es admirable que alguien quiera leerlo completo. Claro, me Bueno, parece pero no. encomiable. No, todo fue diferente, y ahora cuando todavía me encuentro alguno de ellos, nos saludamos con aprecio. Fue una buena experiencia, por eso digo que fue una bella experiencia esa Pero fue favorable, fue positiva, fue con positiva. otra visión de Estado, yo creo también, un Estado que pretendía abrir, ¿no? Más Bueno, naturalmente. que Naturalmente. censurar o reprimir, ¿no? Es la evolución del Estado mexicano, ¿no? Pero bueno, vamos a lo importante, porque no se nos va el tiempo. Vamos Bueno. a la política, si le parece, don Sergio. Y aunque no me parezca, usted dirige. de la que también nos puede iluminar bastante. El momento político, para no ponerle calificativos ni nada, el momento político que vive el país en este contexto 2023 y lo que viene. ¿Qué diría usted? Bueno, voy a ser eufemístico, no es un buen momento. No es un buen momento en que estén florecientes nuestras expectativas democráticas, al contrario, está acosada la democracia. El intento de destruir instituciones
hay un institucidio, ¿verdad?, feroz, ¿no?, que se dirige en contra de instituciones democráticas, como por ejemplo el INE, como el Tribunal, como el INAI, en fin, instituciones que ha construido muy esforzadamente el país y con muchas dificultades. Entonces, no es un buen momento. Es un momento de concentración o de reconcentración, pero todavía más intensa del poder en una sola persona. Y quiero ser respetuoso del Ejecutivo, pero también quiero ser objetivo y dar cuenta de lo que estoy mirando y padeciendo junto con otros 130 millones de mexicanos, ¿verdad? Una reconcentración del poder, que yo llamo poder omnímono, en las manos de un solo hombre. Y un desbordamiento de los diques de contención, de los frenos y contrapesos famosos de la doctrina de la democracia, que no pueden operar y cuando operan son vilipendiados, son maltratados. Unos que no pueden quitar un punto ni una coma y otros que tienen que sentenciar en la forma en que lo dispone el Ejecutivo. Y otros que temen por su subsistencia, y me refiero a instituciones, no necesariamente a individuos, como es el caso actual del Instituto Nacional Electoral, que está a punto de irse a pique por caprichos autoritarios. En el caso de derechos humanos, que hablando de instituciones que han sido producto de la democracia, de la apertura política en el país. Usted estuvo en un organismo, ¿no?, en la Comisión Interamericana. ¿Cómo valora el papel actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país? Ay, me haces una pregunta bastante complicada que tiene que ver de nueva cuenta con las experiencias de ayer y con las experiencias de ahora. Pero no la veo muy airosa, ¿eh? No la veo con los tiempos de, vamos a citar a una persona, un tiempo de Jorge Carpizo, por ejemplo, y en otros posteriores. Me gustaría que fuera más diligente, que fuera más empeñosa. Y para hablar de derechos humanos y no solo de comisión, pues es evidente que existe una crisis de derechos humanos, lo acaban de reportar algunas instituciones, algunos observadores extranjeros, para no hablar solamente de los mexicanos. A muchos les choca que los extranjeros miren por encima de nuestra tapia y digan, están ustedes mal, pero a mí no me choca eso, justamente por mi tránsito por esas instituciones. Se ha dicho, lo digo Human Rights Watch, hay una crisis de derechos humanos en México, y creo que la expresión es correcta. Hay una crisis de derechos humanos. A ver, derecho a la vida. ¿Está protegida nuestra vida? No, derecho a la integridad personal, ¿está protegida nuestra integridad? Derecho a la justicia, el acceso a la justicia, ¿tenemos un verdadero acceso a la justicia? Derecho a la protección de la propiedad, que también es importante. Sí, claro. ¿Se protege nuestra propiedad? Y así sucesivamente, para no hablar del acceso a la democracia, a las vías democráticas. Entonces yo sí pienso, señor Piz, que realmente en materia de derechos humanos no estamos en nuestro mejor momento. Da la impresión, ahora que citaba usted, bueno, el doctor Carpizo, que es el presidente fundador de la comisión allá en los 90, sí. Pero la comisión se fortaleció durante 20 años, tuvo papeles protagónicos, tuvo ombudsman muy reconocidos por su trabajo, y ahora parece que se desdibujó, salió del escenario, no existe, no aparece. Dice usted, la quiero ver más empeñosa. Todos quisiéramos verla, pero no sabemos dónde está. Usted es priista, don Sergio. Sí. Lo sigue siendo hasta la fecha. Sí, lo sigo siendo. Su opinión del PRI de este momento, del liderazgo de este momento, de esta compleja construcción de un frente opositor con fines electorales y de la posibilidad de un candidato de unidad para el 2024. Su perspectiva a este respecto. Mire, hemos llegado a lo que parecía imposible, impracticable, que lo acaba de mencionar, la construcción de una alianza entre partidos que habían sido antagónicos históricamente, no quiero hablar de siglos, pero sí de muchas décadas o de muchos años. Parecía imposible que se dieran la mano y que votaran juntos, pero es indispensable que lo hagan. Yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de que los tres partidos sobresalientes, los tres partidos históricos y quizá alguno más, como puede ser el Movimiento Ciudadano, se sumen en un gran frente, pero en un gran frente que no solamente implica la presencia de los partidos, sino de la sociedad civil. Los tres partidos o los cuatro juntos no podrían conseguir los resultados que queremos hoy, al menos que quiero que consigan, sin sociedad civil. Entonces yo saludo y celebro esta animación insólita, inédita de la sociedad civil. Celebro esa marcha en la que participamos en muchos defensa de del nosotros, INE, en defensa del INE, pero yo diría
un poco más allá, en defensa de la democracia, en la que no hubo una sola agresión, un solo dicterio en contra del Ejecutivo, sino una enérgica defensa de las instituciones democráticas. Entonces yo sí pienso que pese a todos los problemas que están atravesando los partidos políticos, y el PRI es uno de ellos, desde luego, pero también Acción Nacional y también el PRD, Sin todos duda. tienen sus problemas, pero por encima de esos problemas que ojalá que hagan recapacitar a sus dirigentes en actos de lucidez constante, bueno, hay que aliarse, como parece que va a ocurrir en algunas entidades federativas, pero hay que convocar a la sociedad civil. La sociedad civil es el factor de éxito para la resurrección de la democracia en México. ¿Lo ve viable un frente opositor unido? Bueno, lo veo viable, veo que está operando, que está comenzando a operar después de haber tenido algunos tropiezos muy severos, pero como que se rehizo, como que se repuso, y van a elecciones juntos para dos entidades federativas, quizás a condición de ir juntos con otros candidatos hacia para la federal. Pues quizás, eso yo no lo sé, no lo conozco, pero creo que debe ser ese el camino y qué bueno que lo esté haciendo. Hay una crisis o ausencia de liderazgos en el país, frente a este poder del Ejecutivo tan fuerte, esta figura tan fuerte. El presidente fue un gran líder social antes de ser presidente y antes hubo otros grandes líderes, pero ahora no se ven esas cabezas, ¿no?, que puedan encabezar, que puedan, empoderar un movimiento social. Lo veo como lo está viendo usted, lo veo como lo ve, es decir, no percibo la existencia, la presencia de líderes sociales poderosos que puedan conjuntar a los partidos y atraer a la sociedad civil. Esto frente a un poder omnímodo presidencial que indudablemente es un líder. Esto no hay duda, por lo menos yo no la tengo. Me parece que tiene capacidades de liderazgo notables. Frente a él no parece haber ningún otro o ningunos otros que puedan, pero por eso digo yo, hay que sumar partidos y hay que sumar sociedad civil, liderazgos personales, iluminados, redentores. Me temo que no están a la vista. No, claro. Y si surgen sería un verdadero milagro, porque tienen que surgir, pero ya, Sí, sí. y aquí a que se acabe este programa. Venimos con retraso. Bueno. Los dos filtros indispensables previos son el Estado de México y Coahuila, y de lo que pase ahí, me parece, se podrán trazar algunas líneas o perspectivas hacia el 2024. ¿Concuerda usted con esto? Sí. El PRI tiene una enorme presencia en ambos estados. De hecho, los candidatos de la alianza en ambos estados provienen de las filas priistas, ¿no es cierto? Así es. Y déjeme agregar, como opinión personal, creo que son buenos candidatos, los dos. La candidata y el candidato creo que tienen una trayectoria básica, ¿verdad?, positiva, y no han suscitado reacciones adversas de parte de los otros partidos políticos, porque efectivamente los dos tienen una raíz. Claro. Ahora, déjeme ir y ya nos vamos acercando al final, pero estamos viendo en el proceso y en la contienda, don Sergio, una continua y repetida violación a la ley electoral. Es decir, vemos a Morena y a todos sus aspirantes y a las denigrantes corcholatas, como las ha calificado el presidente, desbocados en actos de campaña, en panfletos, en campañas en redes. Es decir, todo lo que la ley dice que no se vale hasta que inicie el periodo electoral. Y esto está regulado, y regulado en buena medida por la presión de los partidos de oposición y de izquierda, que muchos años dijeron, para que haya piso parejo, tenemos que arrancar todos al mismo tiempo de la misma línea de salida. Y hoy vemos una sistemática, continua, cínica, me atrevo a decir, violación al Estado de Derecho y a la ley electoral. ¿Qué hacer? Bueno, mire, la vulneración al Estado de Derecho en ese espacio es obvia, es evidente, es notoria. Bueno, vulneración al Estado de Derecho ha habido desde hace ya varios años en muchos espacios. No es el fervor primordial del gobierno, la tutela del Estado de Derecho, el principio de legalidad. No, y si no lo es, tampoco la legitimidad, ¿verdad? Pero bueno, en materia electoral las violaciones son constantes. A mí me parece muy preocupante
que diga un gobierno, bueno, yo quiero reformar la Constitución para absorber más potestades y para rechazar a mis opositores. Pero como no la puedo reformar, me voy a ir por la vía de la legislación secundaria. Y le doy la vuelta. Y le doy la vuelta. Es un bypass. Un bypass. Esto no es posible y no es la primera vez que opera de esta manera, ¿no? Entonces sí está violentando el espíritu de la democracia. Ver funcionarios en campaña, pero peor todavía, ver al propio titular del Ejecutivo en campaña política me parece muy deplorable. Perdone la franqueza. Nos quedan unos minutos, perdón, Víctor, pero no, Sí. la Corte. La función de la Corte, la presidencia de Arturo Saldívar, cuestionada por muchos porque había asuntos vitales y capitales que se fueron a la charola de pendientes y que la Corte no abordó. Y ahora tenemos este escándalo penoso con una ministra y el caso de la tesis que usted conoce. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, mire usted, hay luces y sombras en donde quiera, en todas las instituciones. La Corte es una institución humana donde también puede haber destellos de luz y De momentos de sombra. Eso sin duda. Me parece que ha sido un gran acierto la elección de su nueva presidenta. Creo que tiene una raíz, una trayectoria muy positiva. Pero claro, ella sola no puede sacar adelante el gran desafío de la justicia federal. Ella, pues asociada a sus colegas. Hay mucha gente valiosa en el Tribunal Federal, los tribunales federales. Entonces, la Corte es de alguna manera nuestra esperanza, porque es el freno, el contrapeso fundamental al Ejecutivo. Y desde el momento de la elección de su nueva presidenta comenzó a recibir golpes. Eso por lo que toca al quehacer de la Corte. Es el dique para frenar, Es el contrapeso. moderar el autoritarismo, ¿no? Y en cuanto al otro incidente que usted ha mencionado, yo no me atrevo a calificar personas, porque voy a ver inclusive aprecio personal hacia algunas de estas personas. Pero yo creo que la universidad va a resolver el problema. Yo tengo una enorme fe, una enorme confianza, una fe razonada, no una fe alocada, sino razonada, en que la universidad va a resolver el problema en la forma en que tenga que resolverlo, de acuerdo con su normativa, que no es una normativa particularmente clara y completa, es una normativa con sus deficiencias. Y creo que no hay que apremiar demasiado a la universidad para que diga lo que muchos quieren que diga, sino que hay que vigilar que lo diga bien, que lo diga en los términos de su propia legislación, para que esto sea legítimo, para que el resultado final sea positivo para todos, tirios y troyanos. Superará el reto la Universidad Nacional, este reto que Ha superado tantos a lo largo de una larga historia que no es el más grave de los que ha afrontado. No, el más grave de los que va a afrontar es la tentación injerencista del Ejecutivo en la elección de las autoridades universitarias. Esto sí que es grave, esto sí que es grave y puede... ¿Y lo ve venir usted, doctor? Lo veo venir. Eso será el próximo año, me parece. Este mismo año. 2023. 2023. Conclusiones, don Víctor. No, pues agradecer al doctor que nos haya acompañado. Creo que dentro de todo podría decirle que noto, como usted dice, luces y sombras, pero noto cierto tono de optimismo respecto a lo que podemos hacer en los próximos años. Espero que coincida conmigo, usted lo dirá. Y bueno, agradecerle, creo que su opinión ha sido muy rica en los conceptos que hemos abordado hoy, ¿no? Y las tareas y los retos que tiene el país. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor. Bueno, yo quiero mantener viva la esperanza. Pues sí, de eso todos vivimos. la queremos mantener. ¿Me permitiría usted que lo candidateara como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora que estamos próximos a una vacante, doctor? ¿Quién soy yo para prohibir o permitir? Pero preferiría que no lo hiciera. Muy bien. Don Sergio García Ramírez, le agradecemos profundamente su presencia aquí y que nos ayude a comprender esta difícil y compleja realidad que vivimos. Lo convocamos próximamente, doctor, porque me parece que los debates judiciales van a estar en el candelero en este 2023. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Señor Piz, gracias. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos y atendernos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.